Construir un auto no se trata solo de ponerlo en la pista, sino de hacerlo para ganar. A veces, cueste lo que cueste. Pero, en la misma proporción, el precio a pagar puede ser alto, muy alto. El proyecto de Porsche convirtió a uno de los suyos en el más exitoso del mundo. Si hoy conoces el BMW M3, el Camaro, el Nissan R390 y todos los demás superdeportivos de los años 80 y 90, es gracias a este auto que sin querer sacrificó vidas para poder ser desarrollado. Han pasado 50 años, 7 generaciones, una silueta imposible de no reconocer a nivel mundial y miles de accidentes trágicos. Esa es la fórmula de la bestia incontrolable, que es capaz de destruir una familia con solo presionar un poco más el acelerador. Pero mientras algunas personas enterraban a sus seres queridos por culpa de este auto, otros lloraban de alegría después de ganar las carreras más difíciles del mundo, conduciendo el mismo modelo. Pero, ¿quién es el responsable de este proyecto? ¿Cómo y dónde ganó este auto? Y la pregunta del millón, ¿por qué fue apodado el formador de viudas? ¿Qué hace que personas poderosas y adineradas como LeBron James, Rihanna y Bill Gates quieran tener una máquina como esta en su garaje? Esta es la polémica historia del Porsche 911 Turbo. El grandioso terror. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra turbo? Quienes saben del tema pensarán en algo como el mecanismo que aprovecha la energía de los gases de escape para meter aire al motor, pero alguien que no sabe mucho pensará algo que hace que los autos sean más agresivos, rápidos. Y ambas formas están correctas. Algunos modelos vienen a la mente, como el Ferrari F40 y el más impresionante de todos, el padre de los autos turbo y mucho más antiguo que el auto de la fábrica italiana, la referencia de todo lo que conoces sobre autos con turbo, el Porsche 911. Este auto, simple por fuera, logró convertirse en el ejemplo de deportividad en el planeta, y cuando pasa, todos giran la cabeza para verlo. El camino recorrido por los autos turboalimentados para destacar hoy en día en el mercado y ser introducidos en todos los nichos de autos posibles no fue tan fácil como te imaginas. Cuando se puso en práctica, su reputación casi llegó al rechazo total. La palabra turbo detrás de un auto era lo mismo que comprar un auto que se rompía todo el tiempo. Costaba una fortuna mantenerlo y a cambio ofrecía solo un poco más de explosión. El Oldsmobile Jetfire Rocket fue del primero en experimentar el rechazo del turbo, con un motor V8 de 3.5 litros que tenía un turbo Garrett Air Research T05, el cual añadía alrededor de 60 caballos más al auto, alcanzando una potencia bruta de 215 caballos. Jetfire's got the sensational power and acceleration of the revolutionary turbo rocket engine. Junto con la presión del turbo para enfriar la temperatura del aire de carga que llegaba a 200 grados, se inyectaba una mezcla de metanol y agua destilada directamente en la admisión. Este truco fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y se usaba en los aviones de combate. Pero, allí en los Estados Unidos, bueno, nadie quería tener todo ese trabajo extra de mantenimiento y costos altos por solo un poco más de potencia. Por más innovador que fuera, tanto el Jetfire como los especialistas sabían que si querían que el turbo despegara, tendrían que subirse a un avión y cruzar el Atlántico. En Europa tendrían más espacio para trabajar y en lugar de probar los autos en salas de exposición, podrían poner el experimento en la pista. No solo eso, sino que también necesitaban a un ingeniero especializado, alguien que construyera un verdadero auto, no solo para andar por la ciudad, sino para ganar carreras. Y no se puede hablar de carreras y motores turboalimentados sin mencionar a Hans Mezger. La base de todo. El alemán, nacido en 1929 en un pequeño pueblo cerca de la fábrica de Porsche en Stuttgart, se graduó en ingeniería mecánica en 1956. Su primera experiencia profesional fue precisamente en Porsche, que en ese momento ya tenía 25 años de existencia. Desde el inicio comenzó a trabajar en motores y su primer gran logro fue que el desarrollo del motor Flat 6 del modelo 911 de 1963. Fue en ese momento cuando descubrió que su verdadera pasión era trabajar en esa pieza fundamental que se encontraba debajo del capó. Más adelante, Hans realizó un arduo trabajo para desarrollar el motor
Flat 12 del modelo 917, que impulsaría al auto a ganar las 24 horas de Le Mans en 1970 y como resultado le daría a la marca su primer título, el cual se repetiría en 1971, esta vez con un motor de 5 litros en lugar de 4.5. Sin embargo, después de un tiempo, el motor fue prohibido en Le Mans tras un cambio en las reglas de la FIA que entró en vigor en 1972. Pero Mezger vio una oportunidad en otra categoría, la Can-Am, esa categoría loca y sin muchas reglas, casi como la Barcia del automovilismo. En la Can-Am, los autos con motores V8 enormes y potentes, que a menudo superaban los 600 caballos de fuerza, eran comunes. Los equipos experimentaban con aerodinámica, suspensión y materiales ligeros para maximizar el rendimiento en pistas de alta velocidad, como Watkins Glen y Road America. Con motores sin restricciones y la posibilidad de utilizar sobrealimentación, Hans aumentó la capacidad a 5.4 litros e introdujo 2 turbos, generando alrededor de 1500 caballos de fuerza para la clasificación y en modo conservador 1100 caballos. Antes de continuar con historias de automovilismo, permíteme traerte recuerdos de autos, carreras y momentos memorables de las categorías más importantes del mundo, con Automobilist, una marca que da vida a las historias más inspiradoras del automovilismo a través de tecnología moderna y arte de alta calidad. En asociación oficial con las categorías más respetadas y marcas legendarias del mundo, como F1, Le Mans, WRC, Instituto Ayrton Senna, Bugatti y Porsche, crean representaciones detalladas de eventos históricos y logros icónicos, así como visiones del futuro del automovilismo. Es una gran oportunidad para decorar tu hogar, oficina o incluso tu sala de estar con tu pasión, el automovilismo, incluyendo piezas de arte de edición limitada, brindándote la exclusividad que tanto te gusta. Aprovecha las promociones y el envío gratuito en toda Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos en pedidos superiores a 50 euros. Revisa el enlace en la descripción y descubre más sobre Automobilist. El surrealismo no se quedó solo en los números, el auto en la pista también era extraordinario, dominando la temporada de 72 y 73. Sin embargo, el consumo de combustible del auto era altísimo, lo que llevó a la creación de una regla dirigida específicamente al Porsche 917-30 y eventualmente a su prohibición. Hasta 1972, Porsche estaba en camino de convertirse en el rey de los deportes de motor. Era un nombre conocido en Le Mans, Rally, GTP y había ingresado a la infame serie desafío canadiense-americana Can-Am. Al mando de su auto Can-Am estaba un piloto llamado George Follmer, quien según la leyenda no podía tomarse nada en serio, pero lo que sí era serio era el auto que tenía a su disposición, apodado Turbo Panzer. El Turbo Panzer era una bestia de 1100 caballos de fuerza, basado en el 917 ganador de Le Mans, y el 917-10 tenía un motor más grande y un turbo aún más poderoso para su primera carrera. Follmer debutó con el 917-10 en una carrera Can-Am en Road Atlanta. Con resultados sorprendentes y años de estudio, Porsche decidió comenzar a considerar el motor turboalimentado como una opción para sus autos de producción en lugar de limitarlo solo a las carreras. El Porsche 911 siempre había sido un auto confiable y popular, pero con un motor un poco más potente, se convertiría en una auténtica bestia del asfalto. El 911 se introdujo en el mercado 64 con una capacidad inicial de 130 caballos de fuerza. Era un auto muy bien valorado, confiable y con un diseño único. No tenían nada que perder al intentar esta fusión, así que tomaron la decisión. Así nace la leyenda. La hermana de Ferry Porsche, Louise Piech, estaba cumpliendo 70 años, así que Ferry decidió regalarle el primer 911 Turbo de todos, que tenía un motor Flat 6 de 2.7 litros turboalimentado. Parece demasiado para una señora de 70 años, pero no para alguien que ya estaba acostumbrada al auto y había conducido un Carrera Turbo. Después de todo, era hija del legendario Ferdinand Porsche. Un dato curioso: Porsche fue contratado por el gobierno alemán para diseñar un auto accesible y robusto para las masas, lo que resultó en el desarrollo del Volkswagen Beetle, uno de los autos más populares de la historia, conocido en muchos países como el Bocho o Escarabajo. Ferry Porsche estaba decidido a crear un auto que no solo mantuviera la reputación de Porsche en el mundo de las carreras, sino que también fuera accesible y práctico para el uso diario. Con el tiempo, Ferry, presidente de la fábrica en ese entonces, se dio cuenta de que el auto que había regalado a su hermana sería más que una prueba.
Ese modelo estaba listo para cubrir un vacío que la fábrica tenía entre los autos de carreras de Porsche y los disponibles para venta. Era el modelo perfecto para satisfacer la demanda de un auto de producción rápido y agresivo, algo que la marca necesitaba en ese momento. Todo se ajustó aún más cuando, en los grupos 4 y 5 de las carreras, la organización exigió que los autos de competición fueran los mismos que los de producción. El primer evento para promocionar el nuevo modelo ocurrió en 1974 en el Salón del Automóvil de París. El auto era más robusto de lo habitual, con ruedas y guardabarros más grandes y un alerón largo y exótico. Bajo esa carrocería se utilizó el mismo bloque de motor del Carrera RS de 3 litros. Las revoluciones por minuto podían llegar hasta 5500, sosteniendo una potencia de 260 caballos de fuerza. También se introdujo una caja de cambios de aluminio de 4 velocidades, diseñada cuidadosamente por Porsche para evitar al máximo la ruptura de la transmisión, dado que el motor tenía un torque muy fuerte. La producción en masa comenzó en febrero 75 y el auto pasó a ser conocido también como modelo 930. Para sorpresa de todos, el modelo fue un éxito instantáneo en ventas y alcanzaron el número mínimo de producción necesario para poder competir con ese auto en diciembre de ese mismo año. Se fabricaron 400 Porsche 911 Turbo y para las carreras el modelo fue nombrado 934 y 935. El turbo alcanzaba su potencia máxima al 4000 RPM, lo que hacía que el conductor fuera empujado hacia atrás en su asiento. El auto tenía una transmisión manual de 4 velocidades, un motor boxer de 6 cilindros con 3 litros de capacidad, lo que le daba una aceleración de 0 a 100 km por hora en 5.5 segundos. Los entusiastas que tenían el dinero para comprar el modelo rápidamente aseguraron el suyo y a partir de ahí comenzaría la verdadera prueba de calidad del auto, y no de la forma que la fábrica había imaginado. La idea principal era, con el dinero de las ventas, financiarían los costos para desarrollar los autos de carreras, pero un problema apareció, complicando los planes de Porsche y retrasando el desarrollo final. Cuando se conducía a bajas velocidades, el auto se comportaba de manera tranquila. Hasta ahí todo bien, pero cuando el conductor aceleraba de golpe, subiendo las revoluciones rápidamente y haciendo que el motor turbo superara el límite de presión, el torque aumentaba bruscamente. Todo esto, sumado al hecho de que gran parte del peso del auto estaba concentrado en la parte trasera, hacía que el 911 Turbo perdiera tracción con una facilidad increíble, especialmente si esto ocurría en una curva. En un auto de carreras no había problema, ya que el piloto al volante estaba consciente de este hecho y adaptaba su manejo, pero en la ciudad, para personas normales, las probabilidades de que ocurrieran accidentes graves eran altas, y fue precisamente lo que terminó sucediendo. La reputación. Se reportaron numerosos accidentes causados por conductores al volante del modelo turbo de Porsche. Un ejemplo es el accidente que involucró a Cynthia Files y Donald Fresh. Cynthia perdió el control del 911 Turbo, lo que resultó en la muerte de Donald, su jefe, cuando le estaba dando un aventón después de una cena. Posteriormente, la viuda de Fresh demandó a Porsche y la automotriz tuvo que pagar $2.500.000 en un acuerdo. Se diagnosticó que la falla del auto ocurrió en el sistema de frenos. Para compensar el error de haber lanzado al mercado una máquina más poderosa de lo que las personas comunes estaban acostumbradas, Porsche ofreció un curso de conducción para aquellos que compraron el modelo. Otra medida más radical fue necesaria. Tras recibir el apodo de formador de viudas en los Estados Unidos, Porsche decidió detener la importación del modelo al país. Sin embargo, el apodo se quedó y se extendió por todo el mundo. Pero si piensas que ese apodo fue negativo para la marca, tengo mis dudas, porque no fue el fin del mundo para la automotriz alemana. Sabían mejor que nadie cómo reinventarse y harían lo necesario para cambiar la reputación del 911 Turbo. La inversión en el modelo en Europa estaba en pleno auge y poco tiempo después el auto recibió varias mejoras para poder ingresar en el grupo B. El motor ahora tenía 3.4 litros con un turbo aún más potente, generando 74 caballos adicionales, colocando al auto al mismo nivel de rendimiento que la Ferrari F40 y el Lamborghini Countach. El auto casi parecía un prototipo tras la introducción de este nuevo turbo y pronto comenzaron a cosechar los frutos de esta actualización. El Porsche 935 de Kremer Racing es el mejor ejemplo de esto, ya que fue el ganador general de Le Mans en 79 y tú podrías tener el auto ganador de la carrera más difícil del mundo en tu propio garaje. Con la nueva actualización y las victorias, no solo en Le Mans, sino también en otras carreras de resistencia como Sebring, las 24 horas de Daytona y los 1000 kilómetros de
de Nürburgring, las ventas explotaron a nivel mundial. El motor desarrollado por Mezger era insano, un monstruo absoluto y dominante incluso para los estándares actuales. 40 años después, la potencia del Flat 6 de 3.2 litros fue uno de los primeros en usar cabezas de cilindro refrigeradas por agua y contaba con 2 turbocompresores que generaban alrededor de 850 caballos en configuración más agresiva. El 935 se convirtió en uno de los autos de producción más exitosos de todos los tiempos, ganando 123 de las 370 carreras en las que participó. Finalmente, Porsche tuvo que reconocer que tal vez, solo tal vez, entregar un auto de carreras temperamental al público general fue una mala idea. Como resultado, Porsche ofrece clases de conducción de alto rendimiento para quienes compran sus autos más peligrosos. En esa época los medios culparon a Porsche, al igual que más tarde culparon al Corvair o al MR2, pero la verdad siempre es la misma, incluso mortal. Aún así, seguimos queriendo un Porsche. Estas máquinas son fatales. Los humanos queremos tener en nuestras manos la oportunidad de domar lo indomable. ¿Cuántas veces hemos visto la misma historia? El Carrera GT obtuvo el mismo apodo de formador de viudas 30 años después, tras dejar a varios conductores expertos atrás. Y aunque parece que Porsche tiene un don especial para acabar con sus clientes, no es la única. El Dodge Viper y el Shelby Cobra también están en esa lista. En realidad, todas las marcas de autos quieren ser como Porsche, llegar al límite de lo posible e imposible, llevando el desempeño al extremo. Pero rara vez otras marcas son lo suficientemente valientes para hacerlo. Podemos debatir si fue inteligente o no poner el 930 en manos de personas acostumbradas a autos normales, pero nunca se debe cuestionar su poder bruto. Es una máquina única en la vida que rompió las reglas, fue más allá de lo posible y nos dio algo inolvidable. Es parte de la naturaleza humana que, cuando vemos los límites de lo que somos capaces de hacer, sean leyes de la física o afirmaciones de otros hombres, es el deseo humano romper esas reglas. A pesar de tantos problemas antes y después del auto, es increíble ver la persistencia de la fábrica en el modelo, incluso después de que el auto obtuviera la reputación de ser mortal. El Porsche 911 Turbo fue el gran responsable de cambiar el rumbo de la marca, solidificando el futuro de los autos turboalimentados, especialmente dentro de la misma fábrica, ya que solo las versiones Hardcore Jet y Rennsport son las únicas que se mantienen naturalmente aspiradas. Probablemente si no fuera por el 911 Turbo, la historia de los motores con turbocompresor habría sido mucho más complicada y rechazada, y hoy en día no tendríamos tanta variedad en el mercado de los deportivos turbinados. Sin embargo, en muchas competencias, la marca y el equipo tuvieron grandes rivales, oponentes a la altura en las carreras más famosas del mundo, y tuvieron muchos problemas con otra automotriz alemana y un auto que seguramente todavía admiras cuando lo ves pasar por la calle. ¿Sabes cuál es? Tuvo su momento de dominio. El M3 de BMW es el auto más dominante en la historia del automovilismo, y si no sabes cómo lo lograron, te recomiendo que veas el video que ya comenzó en tu pantalla. Nos vemos ahí.